Buenos días. Les damos los buenos días a toda nuestra gente hermosa y linda que siempre nos ve sábado a sábado. Estamos aquí un día más para compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor. Somos sus hermanos y sus amigos Marlene y Diego Nufio, que me estará acompañando ahorita, mi amado esposo. Y estamos en esta serie llamada Familias en las manos de Dios. Familias que quieren disponer su vida a estar en las manos de Dios. Son unos temas de que suceden siempre en la familia, pero solo serán bendecidos aquellas familias que deciden obedecer y seguir el consejo de Dios. Entonces eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora estaremos hablando del octavo, del tema 8 de esta serie. Es una serie como de 28 o 29, si no la hacemos un poco más larga, de 30 temas. Pero este es un tema muy hermoso, muy bonito. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay todos en esta vida tenemos familia. Todos en Amén. esta vida tenemos un familiar, fuimos parte, somos parte o seremos parte de un vínculo familiar, de un hogar, de un matrimonio. Entonces es necesario que nosotros estemos bien informados acerca de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en una familia. Y lo único que funciona es la palabra del Señor. Así Amén. que de eso estaremos hablando el día de hoy. El tema 8 es... El yugo desigual. Así es. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todas aquellas personas que nos ven, que nos van a ver, que están conectados sábado a sábado con nosotros. Somos sus servidores, Diego y Marlene Nufio, trayendo esta enseñanza, como decía mi esposa, ¿verdad? Con temas de una vida cotidiana que tenemos, una vida rutinaria que tenemos como familia, que todos pasamos estos procesos. Hoy traemos la del yugo desigual. Es un tema muy bonito, muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque este yugo desigual que el Señor lo estipuló desde la ley de Moisés, viene todavía ocasionando muchos problemas hasta Sí, el sol de hoy. sí. Porque este yugo desigual es, la misma palabra lo dice, desigual, quiere decir de que no son iguales, Iguales. de que no piensan de la misma manera, de que no corrigen de la misma manera, que no aconsejan de la misma manera, que no jalan el arado de la misma manera. Así Pero es. bueno, vamos a hacer una oración primero para ponernos en las manos del Señor, que sea el Señor ah, ayudándonos, que sea el Señor dándonos la palabra para que su pueblo pueda escuchar, para que podamos entender lo que realmente el Señor pedía en aquellos tiempos y va a seguir pidiendo: Así el es. yugo desigual, que no quiere que nos unamos a personas, tal vez hijos de Dios, creyentes, que nos casemos. ¿Por qué? Porque sabes que el mal no es para Dios. El mal es para nosotros, porque nosotros hemos decidido a jalar diferentes maneras. Uno jala para la derecha, otro para la izquierda, pero el Señor no te pide ese. Vamos a ver de que es cosa de nosotros el escoger el yugo desigual. Así es, así es. Entonces, Pero eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. Como decimos de antemano, es un tema bastante controversial, bastante delicado de tratar, pero acuérdense que hay veces, aunque nosotros no nos guste lo que la palabra del Señor nos dice, es la palabra del Señor y no podemos agregarle, no podemos quitarle, simplemente es lo que es, pero es por nuestro bien y es la manera que el Señor trabaja y que el Señor funciona. así es. Entonces vamos a hacer una oración. Acompáñanos a hacer una oración. Así es. Pongámonos en las manos del Señor y que sea el Señor enseñándonos, que sea el Señor hablando a nuestras vidas, a las nuestras, a las suyas, pero que sea el Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento, que nos abra el entendimiento para que esta palabra pueda entrar hoy en nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Sí, amantísimo Señor Dios, tú bendito. que eres todopoderoso, Sí, misericordioso, Señor. Señor, te Te damos alabamos gracias y te por esta bendecimos, semana, Señor. Señor, que tú nos diste, por Sí, este día, Señor. Señor, que Gracias, estamos mi aquí Dios. nosotros, Señor, para ser portadores de tu palabra, Múltiples Padre. Señor, bendiciones, que sea tu Señor. Espíritu Santo el que tome control de nuestras lenguas, que tome el control Así de es, nuestras Señor. vidas, Lo que Señor, vamos a para que hablar, seas Señor. tú, Señor, hablando a tu Pon las pueblo, Padre, palabras en para nuestra que esta boca para que enseñanza, edifiquen a Señor, tu pueblo, abra, Señor. Señor, nuestros corazones, nuestro Así es. entendimiento, Sí, Señor, Señor
para que bendito. podamos ver, Señor, lo que Así tú es, mi pides a Dios. tus hijos, qué es lo que tú pides a nosotros, Señor, Sí, cuando Señor. estás Gracias, hablando mi del yugo Dios. desigual, Te Padre. alabamos Ver y te las bendecimos, consecuencias que Señor. trae, Señor, al no obedecer esta palabra, Padre. Así es, Señor, te Señor, pido que todo nos bendito, ayudes a poderoso entenderla, Dios. que nos ayudes a exponerla y que nos ayudes, Señor, a ponerla por práctica en Sí, mi nuestras Dios. vidas, Padre. Para tu honra, Gracias para te tu doy, Señor, gloria, por Señor aquellas personas bendito. que nos ven, que nos van a ver Gracias. por Bendecimos nosotros, sus Señor, vidas, porque no Señor. tenemos cómo pagar la gran misericordia que Así tienes es, hacia Señor. nosotros, Señor, porque tú estás, Señor, con nosotros, con tus hijos, Padre. Sí, Señor bendito. Padre, te doy Gracias. gracias, dejamos esto en tus manos, la Para vida tu de honra, cada para uno tu de gloria, nosotros, Señor. Señor, Todos está los en que tus van a manos, escuchar, en el bendícelos, mi maravilloso nombre Dios. de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es un yugo. Ujú. Porque dice que un yugo desigual, así se llama la enseñanza, pero primeramente vamos a desglosar la palabra yugo. Porque desigual ya sabemos qué es. No Es es igual. algo contrario, Ujú. no están iguales, no piensan de la misma manera. Pero ¿qué es un yugo? Un yugo, yo creo que ahora ya casi ni se mira eso, ¿verdad, amor? Un yugo es una yunta de bueyes, era una pareja de bueyes, ya sea que los dos eran, no específicamente era una pareja de bueyes de macho y hembra, sino que una pareja Los que dos eran eran dos. del mismo, Ajá, ujú. eran dos bueyes O dos o dos asnos. asnos en aquel tiempo. En aquellos tiempos, yo sé que muchos tal vez que han trabajado en el campo se identificarán con esto y me entenderán que en aquel tiempo eran dos animales, le voy a decir así, del mismo peso, del mismo... Características, del, todo. del, del mismo, el mismo animal. O sea, eran bueyes, burros y caballos que usaban en aquellos tiempos. Ujú. Entonces, a estos animales se les ponía un yugo. El yugo es algo que se les ponía en la cabeza. Ajá. En la cabeza, ¿por qué? Porque esos bueyes necesitaban ir el mismo paso, el mismo peso y la misma O dirección. sea que los dos se ayudaban entre ambos y cargaban la misma carga. O sea que los dos eran dirigidos al mismo punto, pues. Exactamente, y por eso tenían que ser los dos de la misma. ¿Por qué? ¿Quién usaba esto? Era el sembrador, era el agricultor. Porque sabe que se llamaba arar la tierra. Arar la tierra quiere decir que van abriendo hoyo donde van a sembrar la semilla. Pero no sé si usted ha visto en la carretera, bueno, aquí se mira, pero aquí lo hacen ya con máquina. Pero si usted mira esos cultivos de frijol, de maíz, usted mira, a mí me encanta salir con mi familia en estos tiempos que salimos a acampar, salimos a otros lados fuera de aquí de la ciudad. Vamos a las orillas, amor, y usted mira aquel frijolal y usted mira unas líneas rectas, pero unas líneas rectas bien, así que cuando usted Bien va en el formadas. freeway, están bien formadas, pero eso es el arar, eso es lo que hace, ahora en día lo hace una máquina, pero en aquellos tiempos lo hacían estos animales, eran unas líneas que tenían que dejarlas casi perfectas, pero por eso es que se utilizaban dos animales de la misma, del mismo volumen, eran bueyes. Los bueyes son fuertes, Sí. son robustos, pero son lentos. Ujú. Pero Exacto. Entonces, ajá, imagínese si usted pone un buey que con esas características y las une a un asno, el asno tiende a ir rápido. Entonces, si porque es usted... más ligero, o sea, Ajá. pesa menos, entonces va más, por eso eran dos asnos, porque eran de la misma... La misma especie de animal tenían que ir. Exactamente. Y el Ajá. caballo también, porque el caballo también es un poco más ligero, es un poco más fuerte, ese está entre medio. Pero el buey era más fuerte, robusto, pero era más lento. Pero Exactamente. imagínate que nosotros pongamos que el agricultor ponga un buey y a un asno, ¿qué va a pasar? El asno va a querer ir muy rápido, pero el buey no es rápido, el buey es lento. Pero el burro no lo va a mover porque es más fuerte. Sí. Entonces imagínate ese arado cómo va a quedar, así como en zigzag. Así queda ese arado, porque el burro va aquí, el buey aquí.
y así. Y va a ser más, también aparte de eso, amor, viene a mi mente, va a ser más difícil la tarea que estén desarrollando, porque uno va a ir jalando al otro, o sea, se les va a hacer más difícil Exacto. Se la van a labor, frustrar. la labor que tienen que hacer. Entonces, cuando son dos animales de la misma especie, ellos obviamente van a tener las mismas características, van a tener las mismas funciones, van a andar de la misma manera, van a tener aproximadamente el mismo peso. Entonces eso quiere decir que cuando van arando la tierra y van echando la semilla, o sea, van creando líneas profundas en la tierra y van echando la semilla, eso quiere decir entonces de que las líneas van a estar rectas, van a ser parejas, van a ser profundas, y por obvia razón la semilla entonces va a ser posible que dé fruto. La finalidad de todo es de que esa yunta de bueyes are bien la tierra para que dé fruto. Y eso es una hermosísima enseñanza en cómo el Señor nos da ese ejemplo en un yugo desigual, aún en un par de bueyes o de asnos o de caballos arando la tierra, para que nos demos cuenta que el Señor no aprueba yugo desigual tampoco en su iglesia. Así es. Y vamos a ver qué es yugo en el griego. Mira, significa zugos con Z. Dice que es sirviendo para unir, que sirve para unir dos cosas. El termine. El término se emplea metafóricamente de sometimiento a la autoridad. Entonces, el yugo era lo que ellos llevaban, ¿verdad? Y servía, en sí, era lo que se usaba, que es de madera, creo, ¿no? Sí, pero es sí, es una cosa especial, porque como le digo, es una madera fuerte, pero que se la amarran a la cabeza de los animales. O sea que con ese yugo usted no puede jalar para acá y el otro para allá. Sino que los dos tienen que jalar en la misma dirección porque ya no se mueven. Por eso se llamaba un yugo, porque, o sea, el yugo que habla de la autoridad quiere decir que los bueyes estaban sometidos al agricultor. A la autoridad. El agricultor era el que los mandaba. Nosotros, como creyentes, como esposos, estamos sometidos a la palabra de Dios. Nuestro yugo es la palabra de Dios. Por eso muy bien vamos a ver claro que el Señor desde aquellos tiempos desaprueba esto. Sí. Que dice Deuteronomio 22:10. La palabra del Señor por ser primera lectura se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice... Deuteronomio 22:10 para los que tienen su Biblia o gustan apuntarlo y gustan estudiarlo un poco más. Dice, no arrarás con buey y con asno juntamente. Eso le estaba diciendo a los israelitas, pero este es en un término de agricultura. Sí. Como nosotros lo acabamos de explicar, de dos bueyes que aran la tierra para que el surco, para que la semilla, para que todo aquel cultivo sea perfecto. Exacto. Eso es literalmente hablando de unos animales. Ahora nos vamos a pasar a los... Ya lo entendimos, ¿verdad, hermanos? Sí. Vamos a pasar a lo espiritual, a lo otro más profundo que el Señor pide, que no nos unamos a yugo desigual. Y el yugo desigual quiere decir que yo nomás es porque no me case con una persona que piense diferente que mí. No, te está hablando de amigos, de trabajo, de esposos. El Señor cuando dijo no quiero que nos unamos a yugo desigual, lo dijo en todo el sentido de la palabra. Y es aquí donde vamos a entrar ahorita a la profundidad de esto. El Señor, porque hay padres que le decimos a nuestros hijos como cristianos, como creyentes, no te unas a yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? De aquella persona no piensa lo mismo que tú. Aquel jovencito, tú que estás sufriendo tal vez ahorita con jóvenes que pasan su etapa en que tú estás batallando, eres creyente, una familia creyente, o tú joven que me escuchas y tu madre te dice no te unas a él. ¿Por qué? Porque no piensan de la misma manera. A él no le gusta ir a la iglesia, a él no le gusta escuchar la palabra. Exacto. Y por eso es tan controversial este tema, ¿sabes por qué? Porque dice uno, no, pues si son ellos, es la decisión de ellos. Sí, pero tu trabajo como padre es advertirles de que a dónde va un buey y un burro juntando igual, no van a ningún lado.
Así va a ser cuando nosotros nos unamos a esas amistades, a esas personas que no piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque uno piensa A, el otro piensa B. Y con esto no estamos diciendo que no tenemos que tener amigos, quiero dejar en claro esto, que no es que tú no te juntes con gente pecadora, gente que anda en malos vicios, no, claro que es que el Señor nos manda a ir a rescatar esas almas, el Señor nos manda a irles a evangelizar, a compartirles la palabra, a decirles lo que a nosotros un día el Señor nos rescató, lo que alguien un día tuvo misericordia de nosotros a venirnos a contar. Pero acuérdense que este tema, como dice mi esposo, ahorita lo vamos a ampliar más y a desglosar más en aspecto a un hogar, a no juntarte con un yugo desigual. O sea que si tú estás en la iglesia y tú andas buscando, pidiéndole a Dios una pareja, ¿verdad? Obviamente lo que te estamos diciendo es que el Señor no quiere que vayas al baile a buscar tu pareja, porque no va a tener la misma ideología, los mismos sueños, la misma meta, los mismos pensamientos. No va a querer servirle al Señor contigo. No va a querer un ministerio, va a querer irse a los bailes, no va a querer ayudarte en lo que el Señor a ti te ha mandado a hacer. Entonces, si tú eres un joven cristiano que está en la iglesia y ya es tiempo de que tú busques una pareja para casarte, tienes que pedírsela al Señor y el Señor te la dará dentro de su rebaño. Amén. No tienes que salir afuera a buscarla. Pero también lo que mi esposo estaba diciendo es de que a veces tenemos jóvenes, ¿verdad? Como padres tenemos jóvenes tal vez, o tal vez como adultos tenemos jóvenes, tendemos a, por querer ir a evangelizar a una persona o por querer ir a hablarle a una persona de la palabra del Señor, nos involucramos en sus actividades, adoptamos su lenguaje, adoptamos sus ideas, adoptamos sus mañas, sus malos hábitos. Eso, tú te estás uniendo a un yugo desigual. No hablando en lo familiar en un hogar, sino también tú te puedes unir a un yugo desigual cuando tú también te unes a esos mismos malos hábitos, a ese lenguaje, a ese vocabulario, tú te juntas, haces lo que ellos hacen, ahí tú ya estás más bien, en vez de convertirlos a ellos te están convirtiendo a ti nuevamente. Amén. Entonces eso es un yugo desigual. Tenemos que tener mucho cuidado y estar muy bien firmes en lo que el Señor nos ha mandado a hacer para que no seamos débiles y caigamos en esa falta que el Señor aborrece y que, ¿sabes qué? Te va a traer muchos problemas. El Señor, cuando nos advierte de algo, no es simplemente por que se le ocurrió o porque no le gusta. No, el Señor realmente nos está advirtiendo de algo que puede ser catastrófico para tu vida, de algo que te va a dañar, de algo que te va a lastimar. Por eso el Señor es que nos advierte de estas cosas. Así es. Y eso, como decía mi esposa, lo que queremos ser hincapié es en la familia, porque por eso se llaman familias en las manos de Dios. Y vamos a entrar al tema de las parejas y tenemos un muy buen ejemplo hablando de este yugo de un gran siervo del Señor, hablando del rey Salomón. El rey Salomón fue uno de los personajes de la Biblia que incumplió este mandato, esta ley. ¿Sabes por qué? Porque él se casó con la hija del rey de Egipto. Y vamos a ver aquí cómo el Señor les había dicho de que cuando sacó al rey al pueblo de Egipto, que le dijo: no volverás a esta tierra. Y él como rey también tenía ya por sabido de que no tenía que unirse. O sea, los israelitas tenían prohibido casarse con personas de otras tribus, fuera del pueblo de Israel. Tenían prohibido. Y vamos a ver que Salomón fue lo primero que hizo. Pues imagínense, fue el hombre, supuestamente, él, ¿verdad? No supuestamente, así fue. A él él pidió, cuando el Señor le dijo: pide lo que quiera, Salomón, y se te será dado. Acuerden que es el hijo del rey David. El rey David era nada más y nada menos que el que se dice que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, y Dios le dijo a él que le iba a dar lo que él pidiera. Salomón pidió sabiduría, pero obviamente pasó el tiempo y Salomón, esa sabiduría se fue apartando y apartando del Señor, y esa sabiduría ya no estaba ahí. Entonces él tuvo 1000 mujeres.
fueron 700 esposas y 300 concubinas. ¿Y por qué tuvo tantas? Bueno, pues obviamente por lógica era ojo alegre, ¿verdad? Porque pues tanta mujer que tuvo. Pero también él, también como que su corazón se envaneció mucho y empezó a hacer tratos con otras naciones, las cuales el Señor le había dicho que se apartara, que ni siquiera hiciera tratos, intercambios, que no tuviera ningún tipo de mercadería con ellos, que no hiciera nada, negocios con Que ellos, no se juntaran. que no se juntara para nada con esas naciones porque iban en contra de la voluntad de Dios, eran naciones paganas, eran naciones que no tenían ningún temor de Jehová, más el rey David lastimosamente podemos leer desde el 14 hasta el 20 de Deuteronomio 17, que estas son las instrucciones que da el Señor para un rey. Obvio, Salomón era un rey. Estas son las instrucciones que él tenía que seguir. Y el rey Salomón, aún y con la sabiduría que el Señor le había dado, él no supo manejar este sistema. ¿Y sabe por qué no supo? Porque entre más él tenía mujeres, estas mujeres más lo iban desviando de que él mirara con los ojos del Señor, que él pudiera tomar decisiones, que él pudiera poner en práctica esa sabiduría. El Señor te puede dar sabiduría, pero también si tú no mantienes esa comunión con el Señor y si tú no te apartas del pecado y tú no sigues sus instrucciones, obviamente la sabiduría no fue que él te la quitó, sino que fue que tú no la supiste desarrollar ni mantener. Así es. Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio 17, 14 al 21, amor. Al 20. Al 20. Sí, dice, acuérdense que estas son instrucciones para un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea que para empezar, si tú ibas a escoger, las naciones iban a pedir, el Señor ya les está advirtiendo, va a venir el tiempo donde Israel pida un rey. Ellos se acuerdan, esto es lo que sucedió. Que pida un rey, bueno, pues primeramente tendrá que no puede ser un extranjero que no esté en la misma pueblo de Dios, tiene que ser en el pueblo de Dios. El 16, pero el que no aumentare para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveáis nunca por ese camino. O sea que ahí está la primera instrucción de no regresar. Y ¿sabe qué, amor? Ahorita que usted estaba leyendo eso me daba cuenta de que eso que usted lee ahorita hasta el sol de hoy todavía está vigente. ¿Sabe por qué? Porque alguien para que sea presidente tiene que ser de la misma nación. Tiene que haber nacido Tiene que ser ciudadano de ese país. No puede ser que venga y agarró, pongamos nosotros aquí como hispanos, que venimos y agarramos papeles, ciudadanía americana. Entonces, tiene que ser alguien que nació aquí. Sí. Entonces, eso está, desde allá hasta ahorita está vigente, porque Dios le dio la orden que no podía ser rey alguien que viniera de Babilonia. Exactamente. Alguien que viniera de Persia, de Grecia, de Asia. No podía venir a reinar al pueblo. Desde ahí comienza que el Señor aprueba ese yugo desigual. Exactamente. Viene Salomón y se casa con la hija de Egipto. Solo ahí imagínense lo que hizo, porque lo que pasó es de que en aquel entonces, y el 16 habla muy bien de esto y menciona caballos, ¿por qué? Porque en aquel entonces el caballo era una posesión muy valiosa, era muy bueno que alguien tuviera muchos caballos, porque pues obviamente así eran caballos finos, eran caballos que los usaban para transportación, eran como los mejores carros. ¿Y sabe qué, amor? Todavía está eso. Sí. Porque muchas personas que les gustan los caballos y todo, cuando dicen un caballo árabe, que de allá viene Egipto, ese caballo vale miles y miles de dólares. Porque es fino, ¿verdad? Porque hasta el sol de hoy tiene valor ese animal. Imagínense en aquel tiempo. Ahorita los caballos desvaluaron por tanto carro, avión,
tanto medio de transporte, pero en aquel tiempo, haga de cuenta que era como un avión ahora en día. Sí. Entonces, esto es lo que sucedió, de que antes de que Salomón viniera, antes de que los reyes vinieran a ser parte de la historia de la iglesia, aquí hay un poquito, mi rey. Antes, era muy valioso el caballo. Y el Señor da instrucciones y dice, no aumentarás tus caballos. Ok, cuando tú aumentas tus riquezas, ¿qué tiende a pasar? Tiendes a elevarte, tiendes a creerte más, tiendes a envanecerte. Entonces, el Señor dice que no tenga muchos caballos para empezar. Porque sabemos a qué lleva el tener y el tener riquezas. Simplemente no es algo que te sacia, sino que tú quieres adquirir más y más. Pero también le dice, ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar sus caballos. O sea que llegó tanto su amor por esas riquezas que hasta se atreve y hasta pone en peligro el pueblo de Dios en llevarlo de regreso a Egipto. ¿Qué había en Egipto? Había esclavitud, había pecado. O sea, de ahí el Señor los había rescatado. ¿Para qué el rey ahora iba a venir con el fin de tener más caballos, que eran riquezas, simbolizaban bienes, buenas posesiones, para que los iba a llevar de regreso? Y dice el 17 de Deuteronomio, es 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Espérame, ahí está el punto. Exacto. Ahí está el punto de por qué el Señor no quiere darte ni que nos llenemos de riquezas. ¿Por qué? Para que nuestro corazón no se desvíe. Exacto. Y eso era lo que el Señor le pedía a los reyes. Y lo que este rey hizo fue lo primero que el Señor le había dicho que no hiciera. Dice que él empezó a buscar mujeres. Él empezó, porque en aquellos tiempos, hermano, el rey Salomón llegó a ser en toda esa región un hombre comerciante, un hombre adinerado, un hombre millonario, un hombre que tenía negocios con todos los países. O sea que él se envaneció su corazón y empezó a casarse con la hija de Egipto. ¿Por qué? Para tener entrada a Egipto. Se casó con otra otra región. ¿Para qué? Para poder entrar a hacer comercio. Entonces él abrió muchas ventanas de comercio por el hecho de eso. O sea que su corazón se desvió a las riquezas. Y con esas ventanas de comercio que él abría también eran todas esas, eran las oportunidades que él estaba permitiendo que entraran a su corazón para que se desviara y se apartara, ¿verdad? De lo que el Señor le decía. Porque la segunda parte del 17 dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del origen que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Esto me maravilló. Dice, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok. Aquí estamos ya viendo de que este rey fue que cometió el yugo desigual. ¿Sabes por qué? Porque, como dijimos, empezó a envanecer, empezó a agarrar amistades. Y este es otro punto que te queremos hablar, amistades. Hay muchos de nosotros que tenemos amistades que no nos convienen, que no nos lleva a edificar. Si yo voy a tener una amistad, no te estoy diciendo que la cortes, pero si no te va a edificar, está haciendo un yugo desigual en ti. ¿Por qué? Porque no pensamos de la misma manera. ¿Por qué muchos hermanos creyentes han llegado a cometer grandes cosas, grandes pecados para el Señor, por dejarse llevar por amistades que no les conviene? Es que mi amiga es tal y tal. Qué bueno que sea tu amiga. Pero tú tienes que traerla a ella, Cristo. No esa persona te tiene que llevar a ti de regreso. ¿Sí me estás entendiendo? Esa es la gran diferencia. De que nosotros somos los que tenemos que traer a esos amigos
a los pies de Cristo. No que nuestros amigos nos lleven allá, a donde ellos estaban, donde estábamos antes. Esa es la diferencia. Pero si tú estás viendo que aquel amigo te está llevando, ¿qué tienes que hacer? Pararle, momento, ¿a dónde voy? Si soy yo el que tengo que traerla a ella, no ella a mí. Y esto es lo que pasó hasta con el rey Salomón. Mire, amor, vamos a Primera de Reyes 10. El rey Salomón tuvo muchos amigos. ¿Amistades de qué? De otros países. ¿Por qué? Porque les interesaba el comercio con el rey Salomón. Y no, así si el rey Salomón era, haz de cuenta, como un funcionario ahorita, que conviene que abra ventanas de comercio. Entonces, así era el rey Salomón. Y mira lo que pasó con esta reina. Era una reina, la reina de Saba. En el 10.1, la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón con la cual él honraba al Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Esa es una amistad, lo que te estoy diciendo. Salomón se supone que tenía que enseñarle... Porque tenía tanta sabiduría. Exactamente. Pero dice que esta persona fue con otra intención. Ella fue a ver qué tanta fama tenía qué podía agarrar, qué beneficio podía agarrar de él. Y así lo fue. Entonces dice que ella llegó a Jerusalén. En el 4.5 dice, la reina de Saba se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido. Es cierto, él le construyó el templo a Dios, el más hermoso, porque él, de todas las riquezas que tenía, le hizo al Señor el templo más hermoso. Pero vamos al 10. Él se conoció con la reina, hizo amistad, y se pusieron ahí a platicar, y ya se imagina usted, hacer una amistad. En el 10 dice, luego la reina le regaló a Salomón 3,970 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. ¿Por qué cree usted que le regaló todo eso a Salomón? ¿Porque le cayó bien? No, porque ella vio una entrada y ella vio un beneficio. Sí. Y miren lo que dice que nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que esta reina le dio a Salomón. Pero mira, aquí lo que te quiero decir, a veces como parejas tenemos amistades que la verdad no te convienen. Aún como parejas, como matrimonios. Aún como parejas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos parejas que malaconsejan. Es cierto. ¿Por qué? Porque te están dando un consejo y le están diciendo a tu esposa, tus amigos, le están diciendo a tu esposa, déjalo, pues tú te mereces algo mejor. Y el otro amigo a ti, pues tú tienes mira, déjala, si te mereces algo mejor también. Siendo amigos, te están dando malos consejos. ¿Sabes qué es eso? Es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque no pensamos de la misma manera. Por eso nosotros tenemos como parejas, como matrimonio, saber escoger a nuestras amistades. Yo puedo decir, todos son mis amigos. Sí, es cierto, todos son mis amigos. Pero los verdaderos amigos te dicen las verdades en la cara. Los verdaderos amigos te dicen tus defectos a ti y no detrás de ti. Es para mí que alguien venga y que me diga, mira hermano, usted sí está fallando en esto. Yo le daría la mano y le agradecería y tomaría en mi corazón como un buen amigo. ¿Sabes por qué? Porque está teniendo el coraje de venírtelo a decir. Exacto. Joven que me escuchas, tú crees, my best friend forever. Es cierto. Así dicen los jóvenes de ahora. Oh, my best friend forever. Y tienen un mes de conocerlo. Es cierto. Ya se abrieron y todo. ¿Y qué pasó cuando ese tu best friend forever te traiciona? Habla de ti. Hermanos, nosotros nos hemos dado cuenta de personas con que yo hable de una persona, ya le estoy siendo infiel. Porque no tengo que hablar de esa persona. Sí. Es mi hermana del alma. Cómo te amo. Y por detrás te la estás comiendo. Sí. ¿Y tú crees que eso es una amistad?
si tú estás con estas personas, hermano, y no estás creciendo para el bien de la palabra del Señor, está siendo un yugo desigual para ti. ¿Sabes por qué? Porque están arando en diferentes maneras. Pero si tú te juntas con una persona, como un ejemplo, yo y mi esposa nos juntamos con una familia que pensamos de la misma manera, tenemos las mismas metas para el Señor, confiamos en el mismo Dios, vamos en la misma dirección. ¿Sabes qué pasa? Tenemos una comunión como hermanos, como amigos, como familia. Tus hijos también encajan en lo mismo porque estamos siguiendo en una misma dirección. Exactamente. Tú, jovencito, yo tengo ya mi hija que ya tiene 13 años, es una jovencita. Mi otro hijo también. Yo sé que viene y mi consejo es de el mismo para ellos. De que si ellos tienen una amistad que los está sacando de la voluntad de Dios, es un yugo desigual. ¿Y eso qué importa que sea tu best friend forever? Si te está llevando a un camino del cual tú no estás, es un yugo desigual. Uh-huh. Pero si esa amistad te está llevando y estás caminando, hermano, aprovecha, valora esa amistad. Valora la amistad que te está llevando a un buen camino. Exactamente, y así va a ser a veces, y lamentablemente a veces sucede con, supuestamente nosotros creemos que son amigos cercanos, con amigos de hace años, aún conocidos o hasta parientes, ¿sabe? Esto va a suceder siempre, pero ¿por qué? Porque es un yugo desigual, porque tú tienes tu creencia, tú tienes tus fundamentos en la palabra de Dios, tú tienes todo lo que tú haces está basado en la palabra de Dios, y ellos no creen de la misma manera. Entonces, todo aquel que no tenga una íntima y cercana comunión con el Señor, no puede darte un buen consejo, no puede decirte qué hacer, porque no van a creer de la misma manera. Y así fue Salomón. Salomón empezó a aceptar regalitos, porque si miramos en Primera de Reyes, ahí donde estábamos, creo que era el 17, tal vez, del 24 al 26, ya no lo leímos, pero era en el mismo capítulo que estábamos. Él empezó a ser tan reconocido que él empezó a aceptar regalos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. O sea, se empezó a ser famoso. Ajá. Miren, el 10:24 dice, todo el mundo, dice, esto es algo que no es literalmente, es todo el mundo, no. Quiere decir de que sus alrededores, es como nosotros decimos hoy el mundo, oh, todo el mundo me ve. Eso es una exageración que nosotros hacemos. Entonces dice aquí, todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Era alguien reconocido, Salomón. Mira el 25 y dice, y año tras año llevaban regalos, artículos de plata, de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Llegó a tener 3,400 carros y 12,000 caballos. Y en aquellos tiempos, hermanos, estos carruajes, haz de cuenta como que alguien ahorita, de estas personas multimillonarias, Bill Gates, el de México, esas personas de que tú dices, wow, dicen que su fortuna es innumerable. Sí. Así era Salomón. Sí. Pero aquí, ¿qué es a lo que vamos? A las amistades. A esas personas, como te digo, de que tenemos novio o tenemos pareja. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces hasta tu propia pareja puede ser tu yugo desigual. ¿Sabes por qué? Porque tú estás como hombre o mujer, no sé, estás buscando la palabra del Señor y tienes al lado a la que se supone o al que se supone que tiene que ir atrás de ti a la par de ti, arando esa tierra, te está desviando. ¿Por qué? Porque te invita a los bailes, te invita a hacer cosas que ya no se supone que tú tenías que ser. Sí. Un novio, jovencito, jovencita, tú que me escuchas, tú ahora nos buscamos novio o novia, es el amor de mi vida, no puedo vivir sin él, me voy a cortar las venas, porque es el amor de mi vida. Pero ese amor de tu vida está tratando de manosearte, está tratando de insinuarte a que te acuestes con él, está tratando de insinuarte muchas cosas malas. ¿Tú crees que ese es el perfecto o la perfecta para ti? Hermanos, no.
el amor de mi vida, el amor de mi... No, el amor de tu vida no es. Porque cuando tú aprendes a amar con el Señor, no, nada de eso viene con ese amor. Exacto. Pero ¿qué pasa con los jovencitos ahora en día? Que es su amor de su vida. A los 6 meses se terminó ese amor, se encontró otro y ese viene a ser el amor de su vida otra vez. Ese es un juego. Y se la pasa de amor en su vida y así se la pasa toda la vida. ¿Y qué pasa ahora en día también? Hay familias Sí, donde es no pensamos de la misma manera. ¿Sabes qué? Te voy a poner un ejemplo como familia. Hay familias de que se supone que nosotros tenemos que ser el agua. Mira, somos nosotros. Pero nosotros a veces, como familia, incluso como pareja, no estamos ni de la misma, en la misma sintonía. Ujú. ¿Por qué? Porque yo disciplino a mis hijos de una manera, ella no quiere que los discipline así, los disciplina. Eso es un yugo desigual, porque se supone que los dos tenemos que estar. Es que mi hija salió, y a veces hay padres que se dan cuenta que su hija se fue a una fiesta y él ni en cuenta. ¿Y qué pasó? La mamita la dejó salir, pero el papá no estaba de acuerdo. Es un yugo desigual. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos así, mira, jalando para el norte y para el sur. Después viene la niña y tú, ¿y quién te dejó ir? ¿Para qué te fuiste? ¿Mi mamá? Si mi mamá me dio permiso, pues habla con ella. A mí mi mamá me dio permiso. Y empiezan una de problemas y por eso es que las familias y los matrimonios están como están el día de ahora. ¿Por qué? Por sus hijos, por sus situaciones de no ponerse de acuerdo. ¿Cuánto matrimonio viene así, mire? De picada, de un solo. No viene así despacito, no, vienen de picada. ¿Por qué? Por no saber estas cosas. Exacto. Por no saber ponerse de acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos de acuerdo y nos unimos a un yugo desigual? Este es un claro ejemplo que te podemos dar. El agua Y el aceite. y el aceite. Y miren, voy a estarlo meneando por mucho rato yo, ¿ok? No sé si se pueda ver desde allá, ese es el problema. Lo voy a menear por mucho tiempo, el agua y el aceite, y lo meneo y salen bolitas. Pero esto lo puedes experimentar tú en tu casa. Sí. Tienes aceite y tienes agua. Ujú. Trata de mixtear el agua con el aceite y cuando lo logres, nos llamas y nos dices, hermanos, ya lo logré. Se mixteó el agua con el aceite. Y yo te voy a decir, es mentira. Porque el agua y el aceite jamás se pueden mixtear. Exacto, entonces son útiles los dos, ¿verdad? Para la cocina, lo usamos los dos, pero cuando tú tratas de mixtearlo, pues no hay manera. Entonces, así va a ser cuando tú te unas a un yugo desigual, o sea, nunca se va a mixtear, no va a ser de beneficio esto, porque siempre no va a funcionar. Y sabes, estábamos hablando de las amistades, de que cómo las amistades te vienen a corrompir, y mi esposo decía, quería leer este versículo. Ajá. ¿Quiere más agua? Dame un agua y un sobrecito. Por favor. Un agua y un sobrecito. Ok, Pero échame agua. entonces estábamos acerca de las amistades, ¿verdad? Que estábamos hablando. Bueno, pues hay veces, como decía mi esposo, un hombre quiere tal vez buscar del Señor, la mujer no quiere. O la mujer quiere y el hombre no quiere. Y siguen invitándolos a fiestas que saben dónde van, que no les edifican. Siguen con la misma cosa. Una amistad en vez de... que te va a afectar, que no te va a bendecir. Y mira lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ese, amor, es un punto que Muy, muy sí. esencial. Sí. Porque dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Te voy a dar un claro ejemplo como padre. ¿De qué me sirve a mí estar con mi hijo? Tratar de enseñar, el camino correcto. Enseñarle el temor de Dios. Si va a venir una mala amistad y te lo va a desviar. No, corromper. Porque dice que las malas amistades corrompen las buenas... Dame un sobrecito de sabor. Las malas costumbres, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Exacto. Imagínate, está en la palabra del Señor, en 1 Corintios. Dice que las malas... ¿Y quién es una mala amistad? Una mala amistad puede ser hasta tu propia pareja, como te digo.
¿Por qué? Porque esa amistad... No, mi amor, tómese una cervecita. Si Pues sí. una no le hace mal, usted está dejando eso, pero no, una no. Una mentirita que usted diga al patrón, amor. Con Sí. una mentirita, el Señor no lo va a castigar. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Pero Para el eso Señor es... inició mi vida desde que se juntó o desde que se casó con ese yugo desigual. O sea que hay veces, hay tantas personas que dicen, hermano, pastor, yo la voy a convertir. O sabe que yo lo voy a convertir, yo voy a orar y yo me voy a entregar al Señor y yo voy a hacer que Él también entre a esa bendición de ser hijo de Dios y que entre. Pero ¿sabes qué? Pueda que sucede por la misericordia del Señor. Pero para mientras vas a tener que vivir una vida en problemada, donde no se van a poner de acuerdo en las finanzas, no se van a poner de acuerdo a qué iglesia ir, no se van a poner de acuerdo en cómo disciplinar a los hijos, no se van a poner de acuerdo en nada, porque eso es lo que arrastra el unirte a un yugo desigual. Hasta ahorita esta agua no se ha mixteado, no ha querido mixtearse, siempre va a resaltar para arriba el aceite y se queda abajo el agua. Nunca van a hacer nunca van a ser nunca va a ser esto unido. Y una pareja se supone que es uno solo, ¿verdad? Se supone que ya no puede separarse el uno del otro, sino que llegan a ser una sola carne. Y cuando tú unes esto, nunca se va a unir. Mira, para darte otro ejemplo, quiero leer 2 Corintios 6, del 14 al 17. Mira qué dice. No formen yunta con los incrédulos. Aquí está hablándote a los hijos de Dios, a los creyentes. Dice, no formen yunta. ¿Qué es una yunta? Ya hablamos de una yunta de bueyes, de animales. Gracias, mi amor. Ya hablamos de qué es una yunta, ¿verdad? Dice que no nos hagamos yunta con los incrédulos. Porque mire qué dice, ¿qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿Qué tiene en común el agua y el aceite? No tienen nada en común. No tiene nada en común la justicia y la maldad. Es lo que dice Corintios. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Hay alguna comunión? Ninguna. No. Incluso hay una diferencia. Porque la luz te deja ver y la oscuridad te apaga. Exacto. Ok. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Dice en la palabra del Señor que no podemos servir a dos dioses. O sirves al diablo o sirves a Dios. Pero no puedes ser de los dos, porque quedas mal con uno o quedas mal con el otro. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Un incrédulo es aquel que no cree en la palabra del Señor. Un incrédulo es aquel que no sigue los mandatos del Señor. ¿Qué comunión tiene un creyente con un incrédulo? Nada. ¿Por qué? Porque al creyente le gustará la iglesia, al incrédulo no le gusta. Al creyente le gusta leer la palabra, al incrédulo no le gusta leer la palabra. Además, todo lo que haga se va a hacer aburrido. Al creyente sigue los mandatos de la palabra, el incrédulo no lo sigue. Más bien dice, ¿y por qué sigues la palabra? ¿Qué beneficio tiene? Le dice el incrédulo al creyente, que sigas obedeciendo la palabra, porque no sabe. Es un yugo desigual, ahí como aquello. Dice, ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? ¿En qué tienen de común? Nada. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué te quiero dar a entender? Ya vimos aquel ejemplo, ahora te voy a dar un claro ejemplo de otra mixteadura. Cuando nosotros nos mixteamos con las personas que piensan de la misma manera, que somos de la misma manera, venimos a ser como esto, mira. Y esto es más hermoso como para un matrimonio, ¿verdad, amor? Que lo usamos mucho cuando una pareja se casa, porque mira, ¿ves lo que yo hice aquí? Esto, si lo mixteamos, estamos haciendo un yugo igual, no un yugo desigual. Yo no me puedo tomar aquello, porque va a saber horrible. Pero ¿qué tal cuando tenemos un yugo igual? Pensamos de la misma manera, caminamos de la misma manera. ¿Sabes qué pasa? Te lo tomas
No, y también no solo eso que te lo tomas, lo digieres y te sirve y te ayuda, sino que también Sientes. esto, mira, tú puedes ver la diferencia entre el aceite, se sube arriba. Tú pudieras tal vez, se penetró ya mucho en el agua y va a ser difícil sacarlo. Eso es lo que pasa cuando te juntas con yugo desigual, te corrompe tanto que a veces te va a costar sacarlo de ahí. Pero ¿cómo puedes tú sacar? No, mi amor. ¿Cómo puedes tú sacar de aquí el sabor, ese sobrecito? Así sucede cuando te casas con una persona que es adecuada para ti, ¿verdad? Ya no puedes separar una cosa de la otra. Los dos están unidos en todo lo que hacen, están completamente unidos de acuerdo, están en la misma sintonía. Y eso es el beneficio. Exactamente como usted dice, el polvito se disluyó en el agua. Yo ahora ya no puedo sacar ese polvito de esa agua. Ese polvito se unió al agua. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros venimos a hacer esto, estamos así, mira, la mano de Dios y tu familia está aquí. Sí, sí, así es. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios con nuestros hijos, con nuestras amistades que nos rodean, con nuestra familia. A veces, hermanos, es tan triste que hasta con nuestras propias familias no venimos a hacer el mismo yugo. Y eso se mira mucho y es por eso es que estamos en problemados, pero oh Dios mío, creo que esta enseñanza se prolongó mucho. Pero bueno, hablando del yugo desigual, estábamos con Salomón. Dijimos de que podemos leer, solo le voy a dar los versículos. Segunda de Crónicas 1:16 al 17 y segunda de Crónicas 9:28. Ahí habla de cómo el rey Salomón quiso hacer alianzas, quiso hacer el tratos, quiso tener la misma mercadería con los otros de sus alrededores, de las otras naciones que estaban fuera de la voluntad de Dios. Es cuando él empezó a hacer engrandecerse, a su corazón desviarse, a tener muchas mujeres, a ser reconocido. Y esto es lo que pasó. Cuando nosotros, quería mencionar esto rapidito, cuando nosotros nos juntamos, incluso no solo como parejas, dijimos, sino como compañeros de trabajo a veces, y tú empiezas a escuchar esas vocecitas que te dice, por ejemplo, si tú trabajas en un restaurante y te dice, ay, agarra la comida, al cabo, dicen que te dan un descuento, te dan como el 30 al 40, pero agárrala, pues el jefe ni te está viendo, o mira esto, lo van a tirar, llévatelo, pues a quién le importa. Cuando trabajas también en la limpieza, te empiezas a llevar el papel de ahí o te empiezas a llevar cosas que no son tuyas. Si trabajas en la pintura y empiezas a ordenar tú muchísima más pintura que sabes que no vas a necesitar para esa casa, pero que te va a sobrar y te va a quedar a ti porque tú no la estás pagando. Todos esos consejos que te den es ¿por qué? Porque son yugo desigual a ti, no piensan igual que tú, y si tú empiezas a escucharlos, tú vas a terminar obviamente fallándole al Señor primeramente, ¿verdad? Hasta eso, amor, hasta con el gobierno. No hagas taxas. ¿Para qué haces taxas? Mucho te quitan. O con las estampillas. Pide, pues si tú te mereces más estampillas. Entonces ahí, hermano, esos consejos tenemos que empezarlos a eliminar. A eliminar. A eliminar. Y a ponernos a pensar, ¿qué amistades tengo? ¿Con qué gente me rodeo? ¿Me conviene? ¿La edifico? ¿Me edifica? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿sabes qué? Vamos ahora a hablar de otro tema. De que es, hablando a aquellas personas, levanten la mano quienes están solteros. Los solteros que son creyentes. ¿Ah? ¿Qué estás buscando? ¿Estás esperando tu pareja en el Señor o la andas buscando? ¿La andas corriendo buscándola? Tú que me escuchas si eres soltero, espera. Espera en el Señor, que cuando el Señor te dé tu ayuda idónea o tu pareja, cuando te dé tu cabeza de hogar a ti, mujer, te la va a dar la perfecta. No es de que vamos a vivir una vida perfecta ni que son, no, pero ¿sabes qué? Vamos a saber sobrellevar esas cosas. Porque hay parejas ahora en día que celebran sus 40, 50 años de aniversario. Wow, 50 años de aniversario una pareja. ¿Qué te da a entender eso? Si tú les preguntas si han tenido problemas, te va a decir que sí. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que lo han sabido sobrellevar y por eso están donde están, con 50 años de casados. También está el otro lado de la moneda.
Hay gente que dilata 6 meses de casado, 1 año de casado, 3 años de casado, 2 años de casado, se divorcian. ¿Por qué? Porque no supieron sobrellevar las pruebas que le vinieron. Sí. Pero vamos a hablar de esos solteros que estás buscando. Me gustó mucho lo que decía Santiago 4:4. Dice, oh gente adúltera, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No, como decía mi esposo, hay solteros de que, hermano, la fui a buscar allá. Mira, es un poco malcriada. Mira, es un poco así. Pero yo le voy a dar el ejemplo, hermano. Yo la voy a llevar a los pies de Cristo. Claro, no te estoy diciendo que no. No se lo des, claro. Que no se lo des y que no es posible. Claro que es posible. Pero ¿sabes qué? Te va a costar mucho más trabajo. Te va a costar mucho rodillol. Rodillas y rodillas. Te va a costar. ¿Sabes por qué? Porque no pensamos de la misma manera. Pero ¿qué pasa cuando un soltero va y busca en la iglesia? Hay gente que critica mucho a los solteros o a los jóvenes. Solo a buscar novia venís. Solo a buscar novia venís. Pues ¿a dónde lo voy a ir a buscar? Ni modo. Ni modo que lo vaya a buscar al baile. Si lo va a buscar a la iglesia es porque está buscando a alguien de su mismo pensamiento. Exacto. Pero si tú llegas a la iglesia a un joven, una joven, y hola, ¿cómo estás? Y empiezas a hacer amistad. Y te dice, oh, sí, a mí me gusta ir a la iglesia. Oh, a mí también. Ok, pues todos los domingos nos miramos ahí. Se están Qué edificando bonito, ¿no? el uno Sí. con el otro. Ese es un yugo igual. ¿Por qué? Porque los dos, oye, ¿y cuáles son tus metas? Mi meta es servirle al Señor. Oh, la mía también. Lo único que yo quiero es dedicarle mi juventud al Señor. Oh, la mía también. Y ahí se van Wow. conociendo y van desarrollando más madurez en el Señor, también más madurez mientras van creciendo y esperan y son pacientes hasta que el Señor les dé luz verde y digan, ¿sabes qué? Esta es o este es. Pero últimamente los jóvenes tienen, bueno, yo digo los jóvenes porque, bueno, aparte que soy joven, fui más joven en un tiempo y anda uno apresurado buscando, es como anda uno apresurado buscando y no se da cuenta de que no es el tiempo del Señor y en esa búsqueda encuentras los incorrectos y ya cuando llegas al correcto ya tienes pues obviamente muchas cosas que vas a tener que cargar el resto de tu vida. ¿Por qué? Por no saber esperar en el Señor. Y esto es lo que... Y sabe otra cosa, amor, es de que porque hay muchos jóvenes que uno miraba de jóvenes sirviendo en la iglesia. ¿Sabes qué? Algo que a mí me encanta mucho de la iglesia de nosotros, el Verbo de Dios, con el pastor Padilla, es de que en la música, en la media, son puros jóvenes. Puro, en la alabanza. En la alabanza, si tú miras, a mí me gusta ver tanto joven sirviéndole al Señor. Sí, la verdad que sí. Y es muy difícil ver eso ahora en las iglesias porque los jóvenes no quieren nada con el Señor. ¿Y sabes qué pasa? A veces miramos a aquella joven que decimos, pero si estaba tocando en el piano y mírala ahora en el baile. Pero ¿qué pasó? Ella se encontró un yugo desigual. Que la desvió. ¿Qué pasó? Tú te encuentras con alguien, si estás batallando con la carne y te encuentras a alguien carnal, hermano, es cuestión de tiempo para que te arrastre. Sí. ¿Por qué? Porque te dice, no, ahora no vayas a la iglesia, mejor vamos a comer al restaurante, vamos al cine. Ah, qué bonito se escucha, pues vamos. Y así empiezas y empiezas. Poco a poco. Cuando sientes, te llevó y ni cuenta te diste. Y el servirle al Señor se quedó atrás. Ese es el peligro que tenemos que tener cuidado de no caer. Porque mira lo que sigue diciendo en el 4 de Santiago. Dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le gustan las cosas que hay en el mundo. ¿Qué es? El pecado. Dios no tolera el pecado. Entonces, si tú eres amigo de Dios, te haces enemigo de aquel que te conté. Sí. Pero si te haces amigo del que te conté, te haces enemigo de Dios. Exactamente. Porque no hay comunión. Así de simple, así de sencillo es la palabra del Señor. Te juntas en aquel lado, te constituyes enemigo de Dios. Es cierto, y mire amor, aquí tenemos a alguien que comentó, Laura Morán, el Señor le bendiga, mucho gusto, dice, y no solo los jóvenes, y es cierto, no solo los jóvenes, sino nosotros como adultos,
como te vuelvo a decir, el Señor dice que vino a los pecadores. El Señor vino a rescatar, dice, aquellos que, los que están sanos no necesitan doctor, sino los enfermos. Claro, yo no te estoy diciendo que no vayas y que compartas el evangelio. A eso nos mandó el Señor, porque hay unos que dicen también, ay, no me junto con él porque me voy a contaminar. No, déjate de tonterías, déjate de bobadas. ¿Okay? Pero si tú estás firme en el Señor, tú vas a ir a hacer la tarea que el Señor te ha encomendado. Pero también hay veces, hay unos de adultos ya, como dice aquí la hermana Laura Morán, de que hay veces como no estamos firmes en el Señor, tenemos amistades, o hay veces nuestro esposo empieza a agarrar amistades que no le convienen, o empieza a hacer cositas que no están bien, y ahí nos vamos llevando y nos desviamos del plan de que el Señor tenía para nosotros. Entonces, ya para concluir, me gustaría que habláramos tantito acerca de los matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque tal vez tú te casaste con alguien, ¿verdad? O te juntaste con alguien y tú no eras creyente y vienes a los pies del Señor y pues bueno, ¿y ahora qué hago, hermano? ¿La dejo? Ya tengo 13 años con ella. Ay, la dejo porque el Señor dice que no le gusta y yo ya soy creyente y ella no. ¿Qué hago, hermano? Dígame. O mire, los dos estamos casados, pero pues, ay, ella no es creyente y yo ya me hice creyente. ¿Qué hago, hermano? Me busco otra. O sea, el Señor eso es lo que quiere. A ver, dígame. Ahí hay otro problema, porque lo que pasa es que, mira, ya estando ahí, si tú eres joven, te decimos, espérate, búscate una, que el Señor te la mande, cásate y los dos aren la tierra juntos y planten esa semilla, que esa semilla va a dar fruto. Pero si tú ya vienes al Señor, cuando tú ya estás grande, ya estás casado y después vienes al Señor, mira lo que dice 1 Corintios 7, estábamos del... ¿cuál era, amorcito? 10 al 13. De 10 al 13 dice, hablándole Pablo a los corintios, pero a los que están unidos en matrimonio. Ok, pues ahí vea la primera, están unidos en matrimonio, o sea que vinieron al Señor, están en la iglesia, están unidos en matrimonio. Dice, no yo, sino el Señor. O sea que Pablo les dice, yo no les digo esto porque a mí se me ocurrió, o porque yo lo pienso así, o porque así debería de ser. No, esto lo dice el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, aquí le está aconsejando él. Por ejemplo, si tú dice, mira en el 13, y si una dice, a los demás, dice, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, que él no la abandone y viceversa. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. O sea que si tú vienes al Señor y ella no es creyente, ya están casados, no puedes abandonarla. Tú tienes que seguir dándole testimonio y dándole testimonio de que tú has cambiado, de que tú ahora quieres vivir en el Señor, y ella eventualmente con tu rodillol, como dice mi esposo, doblando rodillas, dándole ejemplo, dándole tu testimonio en quién has creído, poniendo por obra lo que tú lees, lo que tú escuchas, entonces ella puede venir, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido. Entonces también tú puedes convertirlo con tu palabra, pero esto ya es a los que están casados. Pero si tú vienes al Señor, tú estás juntado, o sea, viven nada más en unión libre, que este es otro tema que vendrá. Pero si tú vives en unión libre, tienes lo que sea, tanto una semana como un mes, como un año, como 10 años, y vienen al Señor, ¿verdad? Vienes tú al Señor y ella consiste en lo mismo y en lo mismo y en seguir pecando y en seguir pecando y no va de acuerdo contigo, ese es un yugo desigual. Tú vas a tener que decidir, o sigo al Señor y dejo a esta mujer, o nos casamos o qué hacemos, ¿verdad? Pero como te digo, este es un tema tan extenso, como dice Padilla, hay tanta tela que cortar en este asunto. Porque la verdad, cada caso se tiene que tratar individualmente, basado a cada pareja, pero a la finalidad de todo es que si tú no tienes una pareja que esté arando la tierra contigo, con la misma intensidad, con el mismo amor, con el mismo propósito, no vas a llegar, porque la mujer va a querer o el hombre no, o él quiere servir al Señor y entregar su vida al Señor, pero ella no, pero a ella se le hace aburrido, pero ella no quiere leer con él, pero ella no quiere trabajar con él. Es como que mi
mi esposo, el Señor lo llamó a pastorear y yo le diga, no, pues yo no quiero, o sea, a mí eso se me hace aburrido, yo prefiero, eso es mucho trabajo, dedicar yo mi vida a servicio de otros que nos van a apuñalar por la espalda, que van a hablar de nosotros, que van a ser unos ingratos, en serio, y dejar yo mis sueños, mis metas, yo no puedo. Entonces, ¿cómo se va a llevar el plan, el llamado que el Señor le hace a él si tiene una mujer incrédula, si tiene una mujer que no lo apoya, si no tiene una ayuda idónea, si no piensan de la misma manera? Sería imposible servirle al Señor si no nos ponemos de acuerdo. Dice, ¿a dónde irán si no se ponen de acuerdo? ¿A dónde irán dos personas si no se ponen de acuerdo? A ningún lado. A ningún lado, no podemos. Es como si tú pones un buey y pones un burro a arar la tierra, hablando de yugo desigual. Uno va a ir para allá, el otro va a ir acá, uno se va a jalar, el otro se va a jalar. Esa tierra no va a ser arada bien. ¿Y sabes qué es lo hermoso? De que lo que el Señor nos enseña en esta enseñanza es de que cuando van los dos cargando la misma carga, los dos en el mismo sentido, van hacia el mismo punto, hacia la misma meta, van arando la tierra. ¿Sabes qué es la tierra? Son tus generaciones, tu familia, tus hijos. Tú aras la tierra, vas plantando esa semilla, trabajando en equipo, y un día esa semilla va a llegar a crecer y va a llegar a dar fruto. Y va a crecer tan hermoso. Esas son las bendiciones que trae cuando nosotros sabemos obedecer la palabra del Señor y siempre juntarnos con un yugo que sea igual al nuestro. No solo en el ámbito matrimonial, como dijimos, sino también con tus amistades, con tus compañeros de trabajo. Claro, vamos a ganar almas para Cristo. Vamos a rescatar esas almas perdidas que las tiene el enemigo atadas y cegadas, y arrebatémoselas para Cristo. Pero ya cuando tú tienes tus amistades que te están corrompiendo, que decía aquí en Corintios también, acuérdate que decía 15:33, creo que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ya cuando a ti te está afectando, ya cuando tú estás involucrándote más en esos asuntos y estás dejando al Señor, esos son yugos desiguales que tú tienes que cortar. Amén, así es. Y con esto, hermanos, con este versículo quiero terminar yo esta enseñanza que hablábamos. Hermosa enseñanza, hermosa palabra, el yugo desigual. Es hermoso, hermanos. A mí y a mi esposa nos encantan estos temas, sí, porque vemos muchos matrimonios necesitados de la palabra del Señor. Muchas personas necesitando, ¿sabes qué? Estos temas tan simples, tan profundos a la vez. Pero ¿sabes qué? Son temas con los cuales tú y yo vivimos a diario. Son 28, pueda que sean 30 temas de esta serie. Te invito a que los sigas viendo con nosotros, porque no somos nosotros. Es el Señor hablando a través de estos vasos. Así es. Nosotros solamente somos portadores de su palabra. Pero estas enseñanzas son las que nos ayudan a crecer como familia. Y con este Proverbios quiero terminar. Dice, Proverbios 4:10, escucha, hijo mío. ¿Ustedes qué están haciendo? Están viendo y escuchando. Acoge mis palabras. ¿Usted sabe qué es acoger? Es agarrar. Dice el Señor, agarra mis palabras y los años de tu vida aumentarán. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra nos da sabiduría de cómo vivir una vida recta. Dice el 11, yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Estas palabras que escuchamos aquí, no a los nufio, no, las palabras que están en este libro, dice que te dan guía y te llevan a un camino de rectitud. En el número 12, cuando camines no encontrarás obstáculos. Cuando nosotros nos guiamos por las palabras de este libro, dice que no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. ¿Por qué? Porque seguimos las reglas, los mandatos, los estatutos, aunque sean difíciles como tú los quieras ver, cambiar, pero te van a llevar a una vida de rectitud. Tu familia la vas a llevar a una familia de rectitud, una familia ejemplar. En el 13, y con esto termino, aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. Aférrate a esta palabra y no la dejes que se te vaya.
aguárdala aquí en tu corazón. No te estoy diciendo que cargues la Biblia aquí en el corazón todo el tiempo, no, sino que la palabra que escuches de nosotros, de otros predicadores, de otros pastores, de otros hermanos que están predicando la palabra, que la guardes aquí. Es la misma palabra, pero guárdala en el corazón. Y dice que aférrate a ella, quiere decir que sigue lo más cerca que la palabra te dice. Y dice que vas a vivir una vida de rectitud. Amén. Así que con esto, hermano, espero que haya sido de bendición a tu vida esta enseñanza, como lo es para nosotros. Es hermoso estar en un matrimonio del Señor. Amén. Le damos gracias a todas aquellas personas que nos acompañan. Rosa Alfaro, hermana, Dios la bendiga por siempre estar conectada con nosotros. Norita, Rosita Cruz, Laura Morán, Araceli Erazo, Abigail Acosta, Brigel, todos los hermanos que nos siguen sábado a sábado. Gina Espero Cruz, que esta enseñanza, Gina Cruz, o sea, Pinto, Jensi Santos, María Aguilera, hermano Moisés y Esther, la hermana Araceli Robledo, Mundo, Elizabeth, Marcos Nájera, Luby Peralta, William Peralta, y todos los que están conectados con nosotros, tengan un cordial saludo. Saben de que estamos para lo que necesitan, nomás contáctenos. ¿Quieres algo? ¿Quieres una pregunta? ¿Tienes una pregunta, una petición? Nomás escríbenos. Estamos para lo que podamos ayudarte. Y si no podemos con eso, lo encontramos, pero le buscamos solución. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo sábado, ámate como familia, respétate como familia y que el Señor te bendiga y bendiga este día y que te derrame muchas bendiciones a tu vida. El Señor te bendiga. Amén, gloria a Dios.